Señor Rodrigo Pacheco está entre nosotros. Señor Pacheco. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte, con como siempre mucha información y se va a incrementar en estos días, sobre todo porque sí que me sorprende, hace un rato ponía ahí en mis redes sociales, que para mí Donald Trump tiene algunas características insuperables. Lo he pensado, Paco, porque mientras no pida perdón cuando dijo que los mexicanos éramos violadores y asesinos, es complicado. Sobre todo porque pues, uno de sus mensajes en su red social, en Truth Social, pues le daba un tono ahí, digamos, en contra de los inmigrantes, ¿no? Puso ayer un tuit. Pero vaya que es eficaz. Sí que estoy sorprendido porque él dijo, si antes de que yo asuma no hay un acuerdo de paz entre el gobierno de Israel y Hamas, va a haber problemas. ¿Y qué crees? Pues que ya se anunció esta tarde. Obviamente Biden ha tratado de salir a llevarse algo del crédito. La verdad es que no. Algo que sí tuvo Donald Trump en su mandato es que vio muy claramente quién es el primer ministro Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que no tenía la menor voluntad de llegar a ningún entendimiento con los palestinos. Complicado también y es profundísimo, nos podemos pasar 18 programas hablando, porque yo sí creo que de repente en la discusión global, evidentemente lo que ha hecho la respuesta de Israel a los ataques terroristas del 7 de octubre en Gaza han sido muy dramáticos y un error estratégico en tanto pues puedes matar a un grupo pero no a una ideología, y ya se garantizó un odio generacional por las acciones que ha tomado en Gaza, pero al mismo tiempo pues no hay que olvidar, y de repente eso queda totalmente olvidado, que tienen hoy rehenes del Estado de Israel, Hamas. Entonces también pues no es tan fácil. Pero en fin, lo que te quiero decir es que ya se dio ese acuerdo. Pero eso me lleva a lo que realmente quería contarte, Paco. La nota, digamos, de negocios acá en México, pues es la reunión que está teniendo los empresarios canadienses con la presidenta Claudia Sheinbaum. Me acuerdo que el año pasado entrevistamos aquí en un programa especial, vino José Medina Mora, estuvo aquí Francisco Cervantes, estuvo el presidente de Concamín, y ahí Francisco Cervantes decía, bueno, pues tenemos una reunión que es esta que se verificó hoy con los empresarios canadienses. Lo que me ha llamado la atención es que obviamente fue una reunión a puerta cerrada. Me da la impresión que no es a puerta cerrada por otra cosa, sino porque pues están formulando una estrategia conjunta desde el sector privado. Ahorita también hay una reunión, está lidiando Justin Trudeau con los gobernadores de las provincias de Canadá, porque por ejemplo la de Alberta, que exporta mucho gas, de estas le llaman, es digamos un tipo de petróleo, pues están viendo si la respuesta implica pues aplicarle arancel a Estados Unidos también, o utilizar digamos los energéticos que son muy importantes para Estados Unidos, los energéticos canadienses, si van a entrar dentro de la ecuación, también energía eléctrica, en fin, una serie de cosas, y en eso están, y yo creo que por eso están manteniendo a puerta cerrada, porque se puede hablar de otra manera, más allá de dar discusiones. Es evidente que desde el sector privado, México, Estados Unidos y Canadá están unificados porque pues finalmente los beneficios económicos para ellos, pero obviamente también para toda la población, pues son muy, muy presentes. Y a ver cómo se va dando esto, pero por lo pronto hoy están reunidos ahí en el Palacio Nacional. Qué bueno, y ojalá haya pragmatismo. Tanto, bueno, a Trudeau no hay que olvidar que todavía le quedan unos meses, ¿eh? O sea, la respuesta inicial pues puede ser muy dramática porque obviamente Trudeau es un político profesional, sí, pero sí, hay un componente emocional porque te tumbó Donald Trump o te acabó de tumbar. No tenía una posición fuerte entrando este año, que iba, por lo menos el límite de la elección era hasta octubre, se la adelantó porque pues ya ves que fue a Mar-a-Lago, le salió todo muy mal. Es que yo y creo fue que un desastre. ese fue el principio del fin, ¿eh? Sí. Porque no tenías que haberle hecho el caldo gordo a este payaso. Pues no. O sea, y además, pero es que es lo mismo que hablábamos ayer. Los políticos canadienses son muy hechos a la usanza británica, inglesa. Sí. Entonces, para él una invitación es un acto de cortesía que no se debe de rechazar. Pero pues yo no te voy a invitar a mi casa para hacerte pedazos, ¿no? Sí, no. Oye, Rodrigo, te voy a hacer una carne asada. Sí. Y cuando llegues, oye, fíjate y además muy mal la sección de finanzas, ¿no? Oye, y hay un antecedente. ¿Te acuerdas que Trudeau en alguna cumbre del G7
pues le dejaron prendidos los micrófonos y ahí junto con Emmanuel Macron, que también está en una posición de debilidad, se pitorrearon de Donald Trump y todo el mundo se enteró y le hacían el feo y lo dejaron ahí solo. Y como bien dice Donald Trump, se ha no sé si se ha recompuesto, pero se ha reconfigurado el mundo y hoy todo el mundo quiere ser su amigo. ¿Por qué? Porque tiene un respaldo democrático muy importante y no solo son los otros líderes. Es el próximo presidente de Estados Unidos. De la nación más poderosa, exacto. ¿No? Y entonces se va a tomar venganza de aquellos que... Digo, pero ya está grande el señor, ¿no? Sí, o sea, como para andar haciendo y jugándole a eso con el mundo y con la vida de todos los demás. Pues sí, ahora estoy escuchando un podcast que viene mucho al caso. Se ha hecho famosísimo, que se llama Rusty's History. Son dos historias. Bueno, es un historiador, Sandbrook, y el otro ahorita te digo el nombre. Muy bueno, son muy irreverentes y ahora están en la parte de cómo fue el camino a la guerra de la Alemania nazi y cómo Adolfo Hitler en varios momentos pues tuvo, la historia pudo haber cambiado si tanto sus generales se hubieran puesto un poco más, hubo uno que renunció pero decidió no hacerlo público a petición de Hitler, si no a lo mejor se convierte en el catalizador y Hitler no hubiera estado tan envalentonado para invadir Checoslovaquia, y luego los franceses y británicos, pero me hice acordar de la flema de los políticos británicos porque obviamente es muy famoso Chamberlain, que en el afán de tratar de evitar repetir la Primera Guerra Mundial, que había sido un hito traumático, fue a negociar con Hitler y regresó, y le vieron la cara de idiota. Pero varias veces, ¿eh? Entonces, se lo dijo Churchill, y Churchill se lo reclamó muchas veces en la Cámara, y además a Churchill, como dirían los términos actuales, lo funaron en la Cámara, porque decían, ya deje de estar repitiendo lo mismo. Terco ahí. Sí, con nosotros no es, ya está cansado el asunto, y el señor tuvo la razón. ¿No? Exactamente. Y a Chamberlain de verdad le vieron la cara, pero como a un chino. Bueno, terrible. no, ya a los chinos no les ven la cara. No, de hecho en esas estamos, mi Paco. Sí, precisamente que ellos nos vean la cara a nosotros. Pero fíjate, es un gran ejemplo lo que estás diciendo. Porque cuando estás con uno de estos, que es un talonero, es como uno de esos boxeadores que no tiene buena pegada, pero cómo te está fregando, hay que tener mucho cuidado. ¿No? Y Hitler a eso se dedicaba, a verle la cara a todo el mundo, ¿no? Sí, y no quiero comparar obviamente a Donald Trump con Adolfo Hitler, simplemente lo mencionaba porque lo estaba escuchando y es un estilo de negociar porque obviamente Adolfo Hitler, en esa época de repente, ahora yo no me acordaba, pero en algún momento Mussolini le pide posponer la invasión de Checoslovaquia, porque en la primera victoria aparente que había tenido Chamberlain, de repente se dio cuenta que pues fue muy suavecito Chamberlain y dijo, no, lo podríamos apretar más. Y tenía obviamente el plan, hoy lo sabemos de manera retrospectiva. Y de repente es interesante porque estás viendo un Estados Unidos que está definiendo una postura mucho más imperialista y hay que ver cómo lidias con ello. Ahora, y volvemos a lo mismo, cuando se dan este tipo de negociaciones, cuando hay una persona que está mintiendo, ¿te acuerdas la reunión del canciller alemán con Molotov, que era el canciller de Stalin? Ribbentrop, exactamente. Molotov-Ribbentrop, cuando se juntan, bueno, hombre, gran imperio mejores va a ser amigos, esto, nosotros vamos a atacar nos repartimos acá, Polonia, todo aquí, bien. Tú de aquí para acá, yo de acá para allá, y en cuanto se voltearon y se dieron la vuelta, ahí estaba el señor atacando, ya estaba sobre el Leningrado, ya estaba entrando por el otro lado hacia Kiev, que se llamaba, por cierto, la Operación Barbarossa. Barbarroja. Barbarossa es en inglés, así le ponen, pero es Barbarroja. Es que consumo mucho podcast. No es cierto, leo mucho en inglés. Pero sí, pues es fascinante y sobre todo vale la pena tomar las lecciones que a veces nos da la historia. Oye, Paco, tengo que contar que hoy entrevisté a Débora Bravo. Voy a cambiar de tema, pero está vinculado. Ella es socia de servicios financieros y de auditoría en Deloitte Spanish Latin America, porque se advierte que la inteligencia artificial generativa, que ya te había mencionado, este 2025, va a dar un paso adicional porque vamos a empezar a ver esto que le llaman en inglés justamente agenting o AI o la inteligencia artificial como agentes, y esto pues puede llevar a que se sofistique aún más el fraude. Mira, esto fue lo que dijo en términos de las cifras que han calculado en Deloitte USA. Nuestro centro de servicios financieros en Deloitte US, con datos reportados por el FBI, predice que la inteligencia artificial generativa podría permitir que las instituciones alcancen los $40,000 millones en Estados Unidos en 2027 por este tipo de fraudes, contra 12,300 millones que se registraron en 2023, es decir, 225% más en solo 4 años. Entonces, la cifra realmente refleja que la inteligencia artificial generativa ofrece un potencial aparentemente infinito, ¿no?, para magnificar pues, el alcance de estos fraudes, no solamente en la parte financiera, sino pues, en todas las industrias, ¿no? Así que bueno, pues sí, y eso me lleva, Paco, pues si estás interesado
en comprar TikTok, es el momento. Ya ayer MrBeast dijo que le hablaron a algunos millonarios, 1,000 millonarios, pero él todavía no llega a eso. Es un genio, de verdad. Sí, esto que hizo de regalar de prótesis a niños de Centroamérica estuvo hermosísimo. Sí, y lo hace bien. Y ahora lanzó junto con Amazon los juegos de MrBeast. No sabes qué buen diseño del contenido y el suspenso. Y es la respuesta de Amazon Prime a Netflix y el juego del calamar. Magistral, de verdad lo ha hecho muy bien. Pero bueno, luego te cuento más cosas de lo que está pasando con TikTok en Estados Unidos. Oye, ahorita me estaba acordando, ¿sabes a qué se dedicaba Ribbentrop? ¿A qué? Era contrabandista de whisky. Sí. Y lo hizo Hitler, lo hizo canciller. Sí, no, ese Hitler era una fichita. Bueno, ¿a qué le cuento? Obviamente.